Hola amigos, bienvenidos a este quinto capítulo de la serie de cursos de diseño gráfico con Inkscape. En esta ocasión vamos a ver el tema de la organización y distribución de objetos. Este tema viene en necesidad ya que la forma en la que hemos estado creando nuestros objetos, aunque sean básicos, nos van a permitir empezar a formar figuras u objetos más complejos. En estos puntos vamos a ver la rotación y reflejo de objetos, posición de los objetos y sus niveles, alineación y distribución y la creación de capas. Estas herramientas nos permitirán organizar nuestros dibujos de una manera más cómoda y profesional. Sin más preámbulo, iniciamos. La herramienta de rotar y reflejar son herramientas bastante sencillas. Lo único que tenemos que hacer es dar clic sobre el objeto para seleccionarlo y buscar en la parte superior las opciones de los botones de rotar y reflejar. Estas cuatro herramientas nos permiten rotar la selección hacia la izquierda, hacia la derecha, reflejar el objeto, que en este caso no lo vamos a poder ver porque se supone que es un objeto simétrico, y reflejar en vertical, arriba y abajo. ¿Cuáles serían los usos más básicos o más sencillos de esta herramienta? Bueno, nosotros usaremos estos objetos para poder crear objetos más complejos, como les había comentado al principio del tema. Por ejemplo, voy a desagrupar, aunque no es parte del tema que estamos viendo en estos momentos, voy a utilizarlo para que podamos ver cómo es que esta figura está creada de dos partes. La mitad de un corazón y la otra mitad de un corazón. La forma en la que se crea este objeto es sencillo. Lo que hacemos es duplicar el objeto. Al duplicar nuestro objeto, rotamos con la herramienta reflejar, en este caso en horizontal, y como es una copia idéntica de nuestra figura, lo único que tenemos que hacer es acercar el objeto para unirlo. Con esto nosotros tenemos un corazón armado. Ese sería uno de los usos básicos de las herramientas de rotar y reflejar nuestros objetos. En el tema de la posición y niveles de los objetos, tenemos que tomar en cuenta que esto es muy importante para poder lograr objetos más complejos. A nuestro lado derecho estamos viendo un logotipo creado con precisamente esa técnica y de hecho cualquiera de los objetos que ustedes vayan a crear con cualquier programa de diseño vectorial necesitará esta técnica, la cual nos va a permitir organizar entre los niveles de los objetos para poder crear objetos más complejos. Esto es debido a que Inkscape y cualquier otro programa de diseño gráfico vectorial creará los objetos en forma jerárquica. Eso significa que va creando un objeto primero y el siguiente objeto lo crea encima del otro, como podemos ver con el triángulo y el elipse que tenemos creado del lado izquierdo. Ahora, voy a descomponer rápidamente el logotipo del sushi para mostrar mi punto. Aquí nosotros podemos ver que el verde está debajo del amarillo, pero hay algo interesante aquí. El amarillo está debajo de todo lo demás y el naranja está entre los dos palillos chinos. Esto significa que nuestro objeto está separado de los otros objetos que tenemos atrás, pero entre dos palillos chinos, como viene la idea o el concepto de este logotipo. Muy bien, nos desharemos de la figura para entonces mostrar el punto. Estas figuras están organizadas de un orden jerárquico como se fue creando en Inkscape. Tenemos el rectángulo de color rojo en la parte de abajo, una pequeña estrella o una estrella de color amarillo, un elipse y en este caso un pentágono. Estas figuras están organizadas de abajo hacia arriba en un orden jerárquico, como les comenté, cómo se fueron creando. Ahora, ¿cómo podemos mover esos niveles? Bueno, en Inkscape tenemos dos formas de organizar nuestros objetos. La primera, que es la que estamos viendo en este momento, nos permite organizar por grupos o más bien por objetos creados en la misma capa. El tema de la capa lo vamos a ver más adelante,
Primero vamos a ver estos puntos para poder organizar nuestros objetos. En la parte superior tenemos las opciones de manipular estos niveles. Si podemos ver, nos damos cuenta de que estas figuras son bastante explícitas en cuanto a lo que pueden hacer. Bajar la sección hasta el fondo o subir la sección hasta la parte superior. Nosotros podemos ver en estas figuras que bajar hacia el fondo se refiere a que nuestro objeto, cualquiera que nosotros seleccionemos, baja el objeto hasta el último punto del orden jerárquico del cual fue creado. Tenemos ahora nuestro elipse en la parte superior y el objeto que estaba en la parte superior fue bajado hasta el fondo. De esa misma manera, si nosotros queremos que nuestro elipse esté entre los dos siguientes objetos, bueno, es cuestión de seleccionar la opción de bajar simplemente un nivel. Aquí, al bajar un solo nivel, podemos ver que ahora el orden es primero la estrella, después el elipse y después lo que es el cuadrado. También tenemos la opción de subir de nivel. Vamos subiendo de nivel el cuadrado. Subimos 1, subimos 2. Estas opciones se generan de esta manera para poder organizar nuestros objetos con una mayor facilidad. Así, si nosotros tenemos la necesidad de crear un objeto y para poder generar nuestros objetos ya más complejos, no tendremos la necesidad o el problema de que tengamos que crear primero el fondo y después la parte frontal, sino que podemos irlo creando, en este caso, por piezas. No necesariamente todo se tiene que ir creando en un orden jerárquico de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque sabemos que con estas herramientas nosotros podemos desplazarnos entre el orden jerárquico que tenemos. Estas herramientas también las podemos encontrar en el menú Objetos y con las teclas rápidas de Repage y Add Page o retroceder página, avanzar página. Para las opciones de poner al frente y poner al fondo es el botón inicio y el botón fin de tu teclado. Con esto nosotros, como les digo, podemos organizar nuestros objetos y crear figuras más complejas. Para la organización y distribución de los objetos tenemos que tomar en cuenta que esta herramienta nos permite ser muy estrictos con el acomodo de nuestros objetos. Aquí nosotros podemos ver las 4 figuras que utilizamos en el ejemplo anterior, pero organizados de una manera en la cual yo, por un decir, organicé mis objetos para necesidades donde yo acomodé en la parte superior e inferior pegados a los lados de la página nuestros objetos, y esos objetos los necesitaba precisamente en esa posición, y es ahí donde nos ayuda la herramienta de posicionamiento de los objetos en cuanto a la alineación y distribución. Para encontrar esta herramienta nos tenemos que ir al menú Objetos, alinear y distribuir los objetos. Esta herramienta nos la va a abrir de nuestro lado derecho de la pantalla. Esta herramienta que nosotros vemos aquí la podemos guardar o mostrar simplemente dando clic en esta flechita o dando clic en el botón de alinear y distribuir que está compactado de nuestro lado derecho. Aquí nosotros podemos ver varias herramientas. Por obvias razones no las vamos a ver todas, pero voy a explicar el concepto general de ella, debido a que son muchas y no quiero extender mucho el video. Técnicamente, lo que hace esta herramienta es tomar mis figuras, las figuras que yo estoy utilizando, y organizarlas o distribuirlas en base a distintas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Son necesidades como la relatividad a la página. O sea, quiere decir que vamos a tomar un objeto y lo vamos a alinear a distintos puntos de nuestra página. Así también tenemos a distintos puntos de objetos, al objeto mayor, al objeto menor, al dibujo en general. Inkscape le llama dibujo a todo el objeto completo que estemos creando, aunque esté generado o creado por varias piezas. También tenemos a selecciones de área,
a los primeros objetos seleccionados y a los últimos objetos seleccionados. Eso en base a, si tuviéramos un grupo completo de objetos seleccionados, bueno, toma en cuenta el último o el primero dependiendo de lo que tomemos. Ahora, vamos a seleccionar relativo a la página para poder hacer movimientos más claros y específicos. Voy a tomar en cuenta que necesito todas mis figuras alineadas al centro de la página. Las selecciono todas y simplemente tomo la opción de centrar en el eje vertical y centrar en el eje horizontal. De la misma manera tenemos alineaciones a los bordes superiores, a los bordes izquierdos, a los bordes derechos, a los bordes inferiores. Entonces tomamos centrar en el eje vertical y vemos como todo se centra en el eje vertical. Ahora tenemos objetos arriba y tenemos objetos abajo. Yo quería o necesito más bien que estos objetos estén centrados todos en el medio de la página. Para eso ahora utilizo centrar en el eje horizontal. Como ya están centrados en el eje vertical, ahora utilizo la herramienta para centrar en el eje horizontal y tenemos nuestros objetos todos sin ninguna excepción. Todos los objetos los tenemos alineados. Ahora voy a enviar el cuadrado para poder ver el círculo de color azul en la parte de abajo. ¿Qué pasa cuando yo quiero ahora, en base a mis necesidades, alinearlos en los 4 puntos de la hoja como lo teníamos en el anterior, a organizarlos o alinearlos en el centro de la página? Bueno, es sencillo. Como mi objeto, el que voy a desplazar, va a ser relativo a la página, no necesito seleccionarlos todos, necesito seleccionar solamente el que yo quiero alinear a la página en la parte del lado derecho y en la parte superior del borde. De la misma manera tomo la estrella, lo pongo hacia el lado derecho y en la parte inferior del borde. El círculo lo ponemos al lado izquierdo y en la parte superior y izquierdo y en la parte inferior de nuestra página. Ahora sí, tenemos nuestros objetos como lo teníamos anteriores. En este caso, para los objetos como por ejemplo relativo al último y al primero o objeto mayor y menor, esto pues viene con lógica a los objetos, por ejemplo, que son más grandes o más pequeños. Vamos a utilizar el último seleccionado y el primer seleccionado para poder organizar nuestros objetos. Ahora, aquí va a ser al último seleccionado. Vamos a tomar primero lo que es el círculo. Tomamos los 4 objetos. Esto lo voy haciendo poco a poco con el Shift y el clic del mouse. Y último seleccionado, entonces va a ser relativo al último seleccionado. El último seleccionado que nosotros tenemos es, en este caso, el cuadrado de color rojo. Vamos a centrarlo al cuadrado de color rojo y ahora vemos que todo fue centrado al cuadrado de color rojo. Esto es porque el último seleccionado fue el cuadrado de color rojo. De la misma manera podemos jugar con el resto de las opciones que tenemos aquí. Ahora vamos a centrarlo en la página para poderlo ver mejor. Y las opciones de distribución en este caso dependen de tomar en cuenta la distribución de los lados dependiendo de los objetos a la distancia de iguales o, en este caso, igualar los huecos horizontales. No significa que los va a mover, eso ya lo hicimos con alineación. Aquí en este caso se basa simplemente en igualar los huecos de los objetos en posición horizontal, ¿sí? Igual de esta manera en posición vertical. Voy a utilizar otra herramienta que no entra en este tema, pero lo voy a ocupar para poder ver el ejemplo que les quiero dar. Voy a irme a menú, modo visualizar y vamos a cambiar a contorno. En las opciones de contorno podemos ver que las figuras fueron igualados en este caso. Podemos llamarle aquí los huecos como estas figuras que nosotros tenemos aquí. Estas que tenemos aquí, los huecos entre los contornos. Al seleccionarlo, nosotros podemos
igualar los huecos horizontales entre los objetos y iguales a los lados entre distancias. ¿Sí? Aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia entre cada uno de ellos. Aunque las figuras, quiero aclarar, no son iguales o muy similares, por eso es que el desplazamiento no se vuelve muy específico. Pero aquí podemos verlo. Vemos como si volvemos a presionar, a diferencia de alinear el objeto a la página, en este caso, trata de hacerlo por medio de los huecos o los puntos que nos deja en esta parte de aquí. Si podemos ver que esta figura es muy similar a esta en cuanto a tamaño, esta es muy similar a esta. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es igualar estos huecos que se encuentran entre los contornos de cada una de las figuras. O sea, dependiendo de la herramienta que nosotros vayamos a utilizar, es el objetivo que vamos a lograr. Estas opciones se utilizan para alinear y distribuir los objetos en base a las necesidades. Un ejemplo muy rápido que yo utilizo para estas herramientas es, por ejemplo, si utilizo 2 o 3 figuras de un objeto para crear, por ejemplo, un texto complejo como el del logotipo que vimos, lo que hago es simplemente crear el objeto, crear el otro objeto atrás y alineo y distribuyo al objeto. Eso me hace una figura rápida, como por ejemplo esto. Selecciono los dos, alineo y distribuyo el objeto mayor, por ejemplo, centro y centro, y me ayuda a alinear al centro del objeto, a diferencia de que si lo hago a pulso con el mouse, tardaría bastante tiempo y no quedaría exacto como sería la necesidad. En imprentas también se utiliza mucho debido a la separación de los colores, entre otros ejemplos. El tema de capas es muy importante debido a que nos permite organizar nuestros dibujos por espacios completos de los objetos que nosotros tengamos creados. En este ejemplo vamos a ver cómo es que se organizan, se crean esas capas, se organizan, se manipulan y hasta se pueden nombrar. A diferencia de la organización de los objetos que vimos en un tema anterior, en esta ocasión las capas son espacios completos donde nosotros podemos crear diseños por separado. Aquí tenemos un ejemplo de un menú donde nosotros podemos ver 3 tipos de capas en nuestro lado derecho. Cada una de las capas nombrado en base a la necesidad o lo que tenga dentro de ella. Características que tienen es, por ejemplo, ocultar por completo un objeto o una capa completa y todo lo que se encuentra dentro de esa capa es oculta. A diferencia de los objetos que vimos anteriores, como les estaba comentando, donde organizamos por medio de órdenes jerárquicos, en este caso aquí imaginemos que es toda una hoja completa donde estamos poniendo un dibujo. Esto nos permite organizar por secciones completas nuestro dibujo y poderlo manipular. Regresando al ejemplo anterior, podemos ver unas figuras en las cuales voy a utilizar para mostrar cómo se manejan estas capas. Las capas se manejan muy similares al uso de la distribución de los objetos. Como les digo, aquí la diferencia es que nosotros vamos a imaginar que estas son objetos completos, o perdón, espacios, son espacios completos del dibujo. En este caso, cada una de las capas contendría un dibujo entero y nos permite organizar de esa manera nuestras figuras. De la misma forma, las capas se pueden movilizar entre sus espacios para poderlos poder acomodar nuestra figura y así darle el orden que nosotros queramos. Ahora, ¿cómo podemos mostrar nuestras capas? Nos vamos al menú capas y tenemos una serie de herramientas
que podemos utilizar. Vamos directamente al panel de capas, que en este caso aparece con el botón mayúsculo control más L. Nos aparecerá de nuestro lado derecho. En este caso, aquí tenemos solamente una capa creada. Esta capa creada contiene todo lo que vemos aquí, tanto esta imagen como estas figuras simulando ser unas capas. Ahora, la ventaja de las capas en este caso es que podemos, como les comenté anteriormente, organizar nuestros objetos. Imaginemos que la imagen yo la necesito en otra capa por separado. Lo que vamos a hacer es crear una capa nueva. Al crear una capa nueva podemos nombrarla y decirle en qué posición queremos que se cree. En este caso vamos a dejarlo por encima de la actual. Esto nos va a permitir crear esta capa y nos debe de aparecer en la parte superior de la capa. Aquí tenemos ahora la capa 2. Automáticamente Inkscape renombra como capas y el sufijo numerario, en este caso el número 2 o número 3, dependiendo de la creación del objeto. Ahora, quiero organizar por separado estos objetos. Aquí podemos ver que aunque yo cree la capa, no se va a ir automáticamente el objeto a la capa, sino simplemente la hemos creado. Vemos cómo tenemos esta línea de color azul cuando yo la selecciono y gris cuando no la tengo seleccionada. Esto indica el objeto que tenemos creado y también la capa que tenemos seleccionada. Voy a mover en este caso esta capa, voy a recortarla con control X y pasarla a la capa 2. Para eso tengo que seleccionarla y pegarla con control V. Ahora podemos ver que la capa está en la parte superior. Anterior a esto veíamos como la imagen se ponía por detrás de las figuras que tenemos ahí. Ahora, por ser la capa superior a la capa número 1, está en la parte de arriba. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, podemos desplazarlo por medio de estas opciones, bajar ya sea a la última capa al fondo o por niveles. Como nada más tenemos dos capas creadas, vamos a renombrar esta capa con un doble clic. Damos un doble clic sobre el nombre de la capa y le ponemos imagen. Muy bien. Ahora, en este caso, aquí vamos a poner el nombre de capas dibujo. Ahora, tenemos ya dos nombres descriptivos de nuestras capas. La capa dibujos y la capa imagen, en la cual nosotros tenemos simplemente que organizar a como nosotros lo necesitemos. Arrastramos ya sea hacia arriba o hacia abajo o movemos en este caso el orden de nuestras capas para poder organizarlo en la posición que nosotros queramos. ¿Qué otra característica tiene esto? Bueno, podemos ocultar el objeto que no necesitemos en estos momentos. Por ejemplo, si tuviéramos un fondo, este fondo lo podemos mostrar o ocultar si lo necesitáramos por medio de este ojito que tenemos aquí. Aparte, tenemos la característica de que el candado puede bloquear esa capa para que no corramos el riesgo de dibujar o crear algo en esa capa que no necesitemos. Si nosotros nos vamos a bloquear la capa y tratamos de hacer un dibujo, vemos que no podemos hacerlo. Actualmente estoy haciendo clic con el mouse y arrastrando para crear una elipse y no puedo. Si yo selecciono la capa dibujo, me permite hacer el objeto. Ahora, esto, como les digo, nos va a permitir bloquear ese objeto para poder utilizarlo o para poder crear o no crear los objetos. Ahora, vamos a mover la imagen hacia arriba y otra de las características que tiene es el modo mezclado. Estas herramientas se utilizan más con imágenes y nos permite mezclar dos imágenes de mapas de bits. Por ejemplo, las opciones de multiplicar, las opciones de pantalla, las opciones de oscurecer y las opciones de aclarar, muy similares a herramientas como Photoshop o GIMP para mezclar dos o más imágenes entre ellas. También tenemos la característica de poder hacer una opacidad, en este caso esta opacidad de transparencia de la capa que nosotros estamos
manejando. Si nos damos cuenta, esta capa está siendo manipulada en imagen y no en los objetos de capa dibujo. Voy a desbloquear y voy a eliminar la capa de imagen, la cual contenía la imagen y nos permite eliminar la capa completa. Estas características, como les digo, nos permiten organizar dibujos. Imaginemos que tenemos un dibujo muy grande donde tenemos varios logotipos, varias figuras complejas y las queremos separar, así como esta. Entonces ya nos da más sentido de por qué utilizar capas y no nada más la herramienta de organizar por medio de niveles el objeto, ¿sí? Aquí yo puedo ocultar o mostrar los objetos que yo quiera, seguir trabajando con los objetos que yo desee, bloquear los objetos donde no quiero crear objetos para no confundir mi organización del dibujo. Muy bien amigos, con esto terminamos el capítulo de hoy. No te olvides que la mejor manera de agradecer es regalando un like al video y compartiendo para que otras personas conozcan de este proyecto. También escribe tus dudas en la caja de comentarios. Las dudas intento resolverlas a la brevedad. Hasta la próxima.